La entrevista Prime. Muchas gracias por acompañarnos en el comienzo de esta nueva semana, nuevo mes, segundo semestre del año. Las conversaciones de actualidad en la entrevista Prime en Mega Noticias ahora lo vamos a hacer esta noche con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, que se encuentra con nosotros en el estudio. Bárbara, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Ha estado intensa la política y hay hartas cosas que han marcado el debate y la discusión, y varias de ellas ha tenido el Partido Comunista como protagónico, o al menos en la primera línea, ¿no? Pero me gustaría partir con la discusión. Parece además bien instalada hoy día y con mucha fuerza y no con posibilidades de que se retire en el corto plazo de las tarifas eléctricas. Este aumento que tiene un impacto evidente, ¿no?, en el bolsillo de chilenas y chilenos. Voy a partir preguntándole en una mirada general si usted cree, como lo comentaron algunos parlamentarios del Partido Comunista, que hubo a lo mejor falta de información por parte del gobierno respecto de lo que se nos venía a todos encima. No, yo no he querido entrar en esa polémica porque si uno ve y escucha con detención las declaraciones que han dado nuestros parlamentarios, particularmente la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, que en este tema ha sido muy incisiva. Esta es una demanda que ella viene planteando desde el año pasado, no es un debate sobre el cual solo se pronuncia en el día de hoy. Con la misma firmeza que ha planteado algunos puntos respecto de cómo se dio el debate de la última legislación, también ha señalado con mucha claridad que ella hoy día quiere contribuir en el debate, esperar que esto se resuelva, y creo que aquí lo más trascendental es lo que ha ocurrido con el anuncio del Ejecutivo el día de hoy de aumentar el subsidio, de poder llegar a más familias, que es en el fondo la preocupación de todos, ¿no? Finalmente, lo que nos motiva a todos en este debate es que logremos, en primer lugar, hacer una contención hoy, concreta, directa, para que las familias no vean su economía familiar, sus ingresos golpeados por esta alza de la electricidad, y eso entendemos por ahora. El mecanismo principal es vía subsidios para que sea rápido, para que llegue con celeridad, para que esto efectivamente impacte en la cuenta de la luz que aumenta a partir del mes de julio. Y con una fórmula más autocontenida, que es básicamente el principio que el gobierno ha tratado de respetar en términos de los equilibrios fiscales, ¿no? Exacto. Y entendemos que eso va a ser parte del debate de la mesa técnica respecto de cómo se redistribuye el IVA, entre otras fórmulas que han surgido en el debate. Que podría generar una disminución respecto a este incremento de cerca de un 7% promedio, ¿no? Exacto, pero algunos calculan que podría ser incluso más con la redirección del IVA, particularmente de las cuentas de la luz, ¿no? Y ahí uno podría decir, bueno, hay mecanismos bien concretos para ahora, y hay otro debate que creo que de todas maneras nos convoca, que es cómo resolvemos esto en el largo plazo, haciéndonos cargo, como ha dicho el Ejecutivo, de la deuda actual, pero sin que eso signifique un golpe ni para las arcas fiscales, es decir, que finalmente lo paguemos todos los chilenos y chilenas, y por otro lado, que no tenga que ser a través del usuario, que tengamos que estar subsidiando o que estemos asumiendo este mayor alza del costo de la luz. Y ahí nosotros hemos planteado que más en el largo plazo es necesario discutir sobre la renegociación de contratos, sobre el debate de qué manera, a partir de la legislación del año 2015, que ya estableció mecanismos para la transición hacia las energías limpias y por lo tanto más baratas, eso también se traspasa a las cuentas de los usuarios. Ahora, no sería en estricto rigor un subsidio del consumidor a las tarifas eléctricas, porque esos contratos están definidos por ley. Es decir, esta fue una legislación discutida en un determinado congreso, pero lo que usted plantea es que es necesario en el largo plazo volver a mirar si esos contratos equivalen a lo que realmente debería costar. Ahora, en un entendido de que el problema que tenemos hoy día nosotros los chilenos lo está teniendo buena parte del mundo. En todas partes del mundo las tarifas eléctricas están aumentando. Esto no tiene que ver solo con una cuestión de cómo quedaron definidos los contratos, sino que también fundamentalmente de los insumos, del valor del dólar, entre otras cosas, digamos. Sí, pero ahí hay que tener, yo hago siempre un punto. Todo aquello, sí. Pero hagámonos cargo de que en el marco de la legislación del año 2015, en el gobierno de la presidenta Bachelet, lo que se estableció fue una legislación para hacer el tránsito hacia energías limpias, que son más baratas por el uso de nuevas tecnologías y porque no son en base a energías contaminantes que son más caras de producir, de generar. Y en ese marco, claro, hay contratos que vienen del periodo anterior al 2015 que tienen que culminar, pero que es necesario ver la apertura que tienen las empresas eléctricas de poder abordar ese desafío. Y yo invito a que el Parlamento en su minuto también ese debate lo haga, porque si no, cada cierto tiempo vamos a estar siempre enfrentados a este debate. Evidentemente hay una fórmula donde está contemplado que estos son tarifas en base a dólar y por lo tanto eso también va a tener que ver con la estabilidad del precio, digamos, del dólar o no, pero a la base sigue estando como yo diría, espacio gris de debate en torno a que si hoy es más barato para ti, como empresa generadora que licitaste, que ganaste un contrato, generar la energía y por lo tanto estás gastando menos en esa producción, ¿cómo eso lo traspasamos a las cuentas? Porque si no, el debate queda atrapado entre subsidio del Estado
o el pago de los usuarios y por lo tanto ahí uno dice, bueno, ¿y qué pasa con las empresas? Es ¿Qué pasa comprensible con las porque, enérgicas? como todas las cosas, uno puede volver a revisitarlas y volver a mirarlas y, por lo tanto, poder adecuarlas también a los tiempos. Sí. Para entender, sin embargo, para poder llevar adelante ese proceso, uno tiene que saber cómo se generó el proceso anterior y poder, a partir de esa base, poder generar esa discusión. Es decir, se lo voy a plantear en simple. Para saber, si uno quiere llegar a un destino, tiene que saber de dónde viene. Si no, está perdido, ¿no es cierto? Por eso es que le hago la pregunta de vuelta, si efectivamente hubo falta de información, porque lo que no podría ocurrir es que terminemos generando un subsidio a mayor cantidad de personas a partir de esta alza de las cuentas de la luz, sin tener claro si se aprobó este proyecto de ley en abril con toda la información disponible, porque no todos están convencidos de que se puso toda la información sobre la mesa o que se explicó al menos con peras y manzanas. Claro, que para eso uno tendría que, insisto, yo en esa materia tendría que haber estado en el debate legislativo. No soy parlamentaria. Pero hay parlamentarios como la diputada han- Plasencia que dice que parecía que no estuvo toda la información disponible, que hubo insuficiencia de información. Han tenido, yo insisto, ahí hubo un debate y evidentemente van a tener que seguir dialogando todos los actores en el Congreso a partir de la legislación que se va a tener que hacer ahora para poder ampliar el subsidio, ¿no? Que son todas materias que van a tener que ser legisladas en el Congreso. Y por lo tanto, yo pondría el foco ahí. O sea, si hubo más o menos información, insisto, creo que hoy día ese debate, ¿sabes por qué? Porque además hay un elemento que probablemente es más volátil, que es que el precio del dólar también se ha ido modificando. Entonces puede ser que siempre exista ahí un delta que no estuvo bien considerado o no, pero no sé. Claro, pero en la discusión en abril respecto de lo que cuesta el dólar en abril de lo que cuesta ahora, no hay una gran diferencia. Ese delta, ese salto del dólar se lo pegó fundamentalmente el 2019, ¿no? Pero no, esta legislación es del año 2022. Sí, claro, por eso te digo pero la legislación para descongelar las tarifas que se termina aprobando, incluyendo el subsidio, es de abril de este año. Pero por eso te digo, el debate, al menos a mi juicio, más trascendental hoy día, es cuánta voluntad tenemos de poder avanzar en estos subsidios y en estos subsidios mucho más universales y no tan focalizados. Tengo la impresión de que ahí no hay dobles lecturas, desde ninguno de los partidos que somos parte del gobierno y de ningún parlamentario o parlamentaria, de falta de voluntad de poder legislar, más allá de todas estas otras consideraciones que se puedan hacer. Lo que pasa es que puede sonar un poco... Pero creo que hay que ser cuidadoso, porque si nosotros nos ponemos en ese debate como el debate principal, pero nosotros decimos, mire... Pero se pueden tener debates paralelos, se pueden tener discusiones paralelas. Y una discusión es cómo corregimos este problema que van a enfrentar las familias chilenas. Ok, y aquí se está enfrentando. Sí. Veremos después con la mesa técnica de qué manera mantenemos esta lógica autocontenida, ¿no? De no tener que generar gasto adicional para el fisco. Pero por otro lado, el entender también cómo llegamos a este problema y que pareciera que hasta ahora no ha quedado del todo despejado. Y por más que se ha intentado explicar, hay quienes todavía tienen dudas de si el debate fue correcto. Se lo pregunto porque en aras de la valoración de la política, que hoy día no goza, digamos, de tanto toda prestigio. La salud. Sí, no goza de toda la salud que quisieran los políticos, o que quisiéramos todos a los que nos gusta la política y que entendemos que es el sustento y el pilar de la democracia. Hoy día la gente valora más a los políticos y, entre otras cosas, cuando ve que hay parlamentarios que en el fondo dicen aprobamos pero sin toda la información disponible. No, yo por eso insisto, yo no soy parlamentaria y por lo tanto quizás no tengo todos los elementos y por eso trato de ser prudente en las declaraciones. Como secretaria general del Partido Comunista tengo absolutamente claro que ninguno de nuestros parlamentarios y parlamentarias, ningún parlamentario de la bancada del Partido Comunista va a tener un voto en contra o abstención respecto de una cuestión fundamental, ya que hoy día se puedan ampliar los subsidios, insisto, y que junto con eso, que es hacernos cargo de la urgencia hoy, que es que no suba de manera excesiva el alza de la cuenta y ojalá se pueda congelar en este periodo, sobre todo de invierno. Se está hablando de un subsidio que no solamente se va a ampliar, sino que además que se extendería por muchos más meses de lo que estaba programado. Cuando dice congelar, ¿a qué se refiere exactamente cuando dice congelar? O sea, no congelar, sino que en el fondo esta mitigación en las alzas, que es lo importante, si finalmente tú, a propósito del día de hoy, ¿no? Que se aumentó a 500.000 pesos el salario mínimo en el marco de un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores y el Gobierno. Hace unos meses atrás también se discutió por parte de la Central Unitaria de Trabajadores con el Ejecutivo, por ejemplo, el tope del precio de la parafina, en 1.050 pesos, ¿no? Una iniciativa de ley que está en tramitación, entiendo, y ahí lo que se planteó fue, mire, los dirigentes sindicales decían, a nosotros nos hubiese gustado que fuera menos el tope, ¿no? Que fuera bajo los 1.000 pesos. Se llegó a 1.050. ¿Pero por qué es importante? Porque en el fondo eso a ti te permite programar, es decir, mire, yo gasto tanto de mi presupuesto en comprar parafina. La parafina no va a ser más de 1.050 pesos. Si yo tengo que comprar un, galón de 20 litros, entonces ya sé cuánto es el gasto. Pero uno podría extender eso. Lo mismo ocurre respecto de la luz. Y eso entiendo que es el esfuerzo principal que están haciendo todos los actores en la mesa técnica. ¿De qué manera? Claro. Haciéndonos cargo del problema, que es subsanar la deuda. Eso
Primero, hoy día se aborda desde la urgencia, pensar en los bolsillos de las familias. Ya, pero y se aborda desde la perspectiva de entregar un subsidio. De entregar un Distinto subsidio. es congelar tarifas, porque Sí. la programación evidentemente a todo el mundo le serviría si supiera que se va a congelar el precio del pan, el precio de la Sí. leche, el precio de la luz, el precio Sí. de los Que ha teléfonos sido- celulares incluso, o sea, cualquier cosa. Que fue uno debate podría- en el marco de la pandemia, por ejemplo, Sí, también en por su cierto. minuto. Pero es distinta la realidad de hoy. Sí, hoy día, pero Porque lo esa cuenta impor- igual la terminamos pagando después como nos está pasando con las tarifas eléctricas. Por eso nosotros señalamos que lo importante hoy día es hacernos cargo de la urgencia en el marco de esta incertidumbre que tiene la ciudadanía. ¿Cuánto voy a terminar pagando? ¿En cuántos meses voy a terminar pagando 50, 60% más de la luz? Y junto con eso, en paralelo, ver estas otras medidas. Por ejemplo, estas medidas para que el tema del subsidio también sea subsanado con redirección del IVA que va directamente Ya. impactando a la cuenta de la luz. Pero solamente ¿De para qué que no se manera vemos malentienda, la porque renegociación de los contratos? como ¿De qué utilizó el man- concepto congelar, no está sí, planteando volver a congelar la No, tarifa. estamos hablando de volver a congelar, sino que mitigar de tal manera que tú puedas tener un rango de presupuesto familiar. Si es una cuestión básica y fundamental. Bárbara, vimos hoy día a un grupo de alcaldes, ¿no? Plantear también y hacer este llamado, antes de que se concretara este anuncio, de poder avanzar en incrementar la cantidad de personas que podrían recibir el beneficio de este subsidio a las tarifas eléctricas. Y sin embargo, esto se da también en un debate que es bastante evidente, ¿no? Todos los alcaldes que vimos en esa postal son alcaldes del oficialismo que van a la reelección también, y queda instalada la idea de que en el oficialismo hay temor de que esto les pase la cuenta y que eventualmente pierdan votos producto de una política pública que encabeza el gobierno. Y aparece como poco estético al menos, ver a los alcaldes haciendo este llamado al gobierno para un subsidio cuando en el fondo están pidiendo ayuda para que no los perjudique electoralmente. ¿Cómo separamos una cosa de la otra? Si es que es posible Es que separarla. Sí, yo creo que es muy difícil, pero yo parto del principio de que al menos ninguno de nosotros, y ese es el debate que hemos dado en el partido, y no creo que sea muy distinto a otros. No me corresponde hablar por el resto de los partidos del oficialismo, pero en el caso nuestro al menos hemos sido muy claros en señalarlo, lo ha dicho el presidente de nuestro partido. Para nosotros lo importante acá no es entender esto como un debate electoral. Primero, porque si fuera por temas electorales hay muchas materias que no podríamos nunca discutir cuando son años electorales, porque cualquiera podría suponer que entonces, bueno, usted está haciéndolo en función de votos más o votos menos. Y segundo, porque tú estás hablando de un servicio esencial. Piensa tú que las eléctricas, generadoras y distribuidoras son parte de las empresas estratégicas en este país. No Así se es. les está permitido el derecho a huelga a sus funcionarios y por lo tanto están regulados de una manera distinta porque se entiende que es un servicio esencial, no solo para aquellos que son electrodependientes, sino que para cualquier ciudadano. Si tú dejas de pagar la cuenta de la luz, el problema no es solo que te corten la luz, es que cuando te la reponen hay un cobro adicional. Entonces, estamos hablando de una situación donde el llamado por parte de los alcaldes y alcaldesas, uno no podría suscribirlo a un acuerdo o un marco de debate meramente electoral. No, claro, es que quiero decir que en lo la pueda foto, hacer. En la foto uno podría haber dicho, pero- podrían haber habido alcaldes que no van a la reelección, por ejemplo, y no era el caso. Probablemente, pero yo creo que pensar que esto está en una lógica de no entender que un alcalde en ejercicio vaya o no vaya a la reelección, tiene que responderle también a sus ciudadanos de gestiones para que no suba considerablemente su cuenta de la luz. Yo creo que, o sea, me parece de sentido común. Yo no le daría ninguna otra connotación porque creo que lo otro sería una lectura demasiado pequeña de un debate que es, a todas luces, mucho más transversal que el debate sobre Ya. las elecciones que vienen en octubre. Ahora, usted y yo que nos dedicamos a la política, cada uno desde su propio ámbito, entendemos también que esto puede tener un impacto electoral. ¿Usted considera que puede ser un efecto, un daño colateral eventualmente? Mire, en política es muy difícil poder decir cuánto daño pueden causar ciertas medidas, ¿no? Creo que hoy día el debate electoral se va a medir más bien por lo que han significado los acuerdos de los bloques, ¿no? Creo que esa es la señal más importante para la ciudadanía, más que estas medidas específicas. Nosotros logramos un acuerdo en este minuto con 11 fuerzas políticas, hoy día el Frente Amplio unificado, y creo que esa es la señal más importante con la cual nosotros nos mostramos ante la ciudadanía. Tenemos un programa común, tenemos una plataforma por el buen vivir y creemos que eso puede ser un sello de garantía para que la ciudadanía vote por nuestros candidatos y candidatas porque garantizamos gobernabilidad, porque nos hemos puesto de acuerdo. Creo que eso tiene un peso específico muy trascendental en tiempos donde necesitamos certeza, ¿no? Déjeme despejar ahora otra de las discusiones que hemos tenido en los últimos días y donde el Partido Comunista ha tenido también una figuración informativa, ¿no? La salida del asesor Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior. Con el paso de los días, ¿se ha formado alguna convicción respecto de por qué se fue, por qué lo sacaron? No, porque preferimos, y también lo ha señalado el presidente del partido, nosotros entendemos, y en esto también hemos sido muy claros,
nosotros no ponemos en cuestión una facultad que tiene el Ejecutivo. Malamente nosotros que somos partido de gobierno podríamos decir, mire, acá ponemos en tela de juicio una definición del Ejecutivo. Era evidente el carácter mediático que podía tener la salida de Juan Andrés Lagos por toda la presión que existió desde los sectores de oposición desde un inicio. Esto no es una cosa de hoy, no es a partir de un caso en particular, ha sido persistente la posición crítica de los sectores de oposición, particularmente de Chile Vamos y de Republicanos, del rol del Partido Comunista en el Ejecutivo y particularmente de algunos de nuestros militantes. Entonces, era evidente el carácter mediático que esto iba a tener y, por lo tanto, no es que uno se esté tratando de hacer una convicción respecto de cuáles fueron las razones o no, porque el subsecretario ha planteado esto es un ajuste, de hecho ha habido más movimiento, no solamente Juan Andrés. Es bien inédito en la política que la salida de un asesor termine convocando una conferencia de prensa del presidente del partido y el asesor para cuestionar de alguna manera el que no se les haya informado con anticipación al partido de la salida de un asesor a honorario. Es no, como, o sea, no era un ministro, no era un subsecretario, no era ni siquiera un jefe de servicio, entonces como que cobró un cierto protagonismo adicional a partir de esa conferencia de prensa también. Entonces la pregunta es... Por eso... porque el otro día usted decía en una entrevista que le hicieron en el diario La Tercera, desde la redacción, que se criticaba que quizás faltó cortesía o las buenas formas, decía usted. Pero tiene que ver con eso, en el marco de un debate que es absolutamente secundario respecto de la agenda principal que nos convoca. Ahora, ¿no? la vocera de gobierno hoy día dijo, perdón, pero claro. Esto siempre es por igual y sin privilegio. O sea, quien a un asesor no habría por qué tener esa particular cortesía. Sí, solo que nosotros hacemos el punto respecto de que vemos una exacerbada fijación de sectores de oposición en el rol de nuestro partido como parte del gobierno. ¿Y usted cree y eso que nosotros nos parece que es importante marcarlo? ¿Por eso? No. Por eso nosotros decimos, esto responde, y lo dijo el presidente del partido, responde a una presión más mediática que a una cuestión donde nosotros estemos haciendo un cuestionamiento de una decisión del Ejecutivo que por lo demás no nos compete, digamos. La frase de Lautaro Carmona de esperemos que no se trate de una medida que tenga una connotación anticomunista precisamente cuando por se esto, le saca... por esta connotación, esta connotación que más bien tiene que ver con una presión, yo creo que es a todas luces evidente, y si no lo es, a nosotros al menos sí nos parece, que es muy evidente que cuando se trata del Partido Comunista, sectores de la oposición son excesivamente críticos, son excesivamente incisivos. O sea, esto probablemente no lo viven así otros partidos y por eso nosotros decimos hay que ser tan cuidadosos, pero no es porque queramos tener ni un trato privilegiado, que esta medida no ni tenga, consideremos ojalá que esta medida no tenga un una connotación anticomunista, implicaría entender que eventualmente el que lo hayan sacado es porque se cedió a esa presión. ¿Usted cree que pudo haber existido esa posibilidad? El subsecretario lo dijo de manera muy clara y nosotros nos quedamos con las palabras del Ejecutivo en esto. Ahora, cuando usted dice que le pide al gobierno no dar señales equivocadas después de la salida de Juan Andrés Lagos, ¿a qué se refiere? No, a esto mismo, eso se aclaró inmediatamente cuando se dice por parte del Ejecutivo, mire, aquí hubo un ajuste que de hecho es así, si uno lo ve, no solamente es la salida de Juan Andrés, hay otros miembros del equipo de la subsecretaría que también hoy día están fuera, entonces nosotros entendemos que es importante que eso haya quedado despejado y lo entendemos como subsanado, un impasse ya resuelto y, insisto, nos convoca lo fundamental, que es el debate sobre las alzas de las tarifas eléctricas, nos convoca el debate de pensiones, nos convoca la agenda que al país le importa y en la cual nosotros estamos no comprometidos de hoy, estamos comprometidos históricamente. Por último, ¿hay alguna mirada, al menos si se quiere, de análisis respecto de que Juan Andrés Lagos no solamente era un asesor, aunque haya sido a tiempo parcial y a honorario de la Subsecretaría del Interior, respecto de Juan Andrés Lagos, militante histórico del Partido Comunista, figura prominente y además bien importante dentro de la colectividad, que tiene una voz y un peso específico y por lo tanto sus opiniones, sus actos, eventualmente pudieron haberle jugado en contra y que, digamos, equilibrar y tabular, digamos, el derecho a la libertad de expresión versus el rol que cumplía dentro del Ministerio del Interior y terminó primando aquí que probablemente dentro del Ministerio del Interior sus opiniones podían haber generado algún tipo de incomodidad? Mire, yo creo que hacer esa especulación, francamente, lo único que hace es seguir profundizando un debate que, insisto, para el Partido Comunista no es el debate fundamental. No es que no nos importe y por eso hemos hecho el punto. Respecto de el trato, respecto de cómo abordamos bien estas situaciones que tienen un carácter muy mediático, insisto. Recordarán en algún minuto... Mediático es porque el presidente del partido convoca una conferencia de prensa, o sea, digamos las cosas como son. No es como que los medios fuimos a sacudir la reja del Partido Comunista, no. Bueno, estuvo en los medios antes que se hiciera la conferencia de prensa, pero yo no voy a entrar en ese debate. Lo que sí tengo absolutamente claro es que si uno mira
En su minuto también hubo un cuestionamiento muy fuerte a hoy nuestro ministro de Educación, en su minuto iba a ser designado en otras labores. Así es. Y hubo una fuerte crítica de los sectores de oposición para que él no asumiera. Entonces, esa actitud de algunos sectores a nosotros nos parece que es preocupante. Si nosotros naturalizamos esas formas en la política y las naturalizamos como que, mire, aquí los sectores de oposición pueden descarnadamente criticar a un partido con o sin argumentos, construyendo, digamos, para no hablar de mentiras, pero francamente construyendo relatos a la medida, a nosotros nos parece que no es correcto. Y nosotros hacemos el punto sobre aquello. Ahora, eso no significa que nosotros ni tengamos una tensión hoy día con el Ejecutivo, que no la tenemos, ni con los partidos de la coalición. Déjeme hacerle esa pregunta así bien concretamente. ¿No existe en estos momentos ni un grado de tensión en la relación con el Ejecutivo? ¿Producto de esta materia? O de cualquier otra, porque no es la única. El Partido Comunista en las últimas semanas ha tenido entreveros con el propio presidente de la República a propósito de su postura sobre Ucrania y también de Venezuela. Y en ambas oportunidades el Partido Comunista ha salido a responder la posición del presidente. Entonces, sumado a la situación de Juan Andrés Lagos, uno podría eventualmente pensar que hay una cierta fricción en la relación con el Ejecutivo. No. Yo descarto de plano que nosotros tengamos una fricción con el Ejecutivo hoy día. Lo que sí, nosotros, dentro de una coalición diversa, tenemos el legítimo derecho a plantear nuestros puntos de vista, también como lo hacen parlamentarios de otros partidos que son parte del oficialismo, como lo han hecho parlamentarios independientes que eran parte de partidos del oficialismo y que a nadie le llama la atención que puedan tener miradas críticas o que puedan hacer cuestionamientos respecto de medidas del Ejecutivo. Lo mismo hacemos nosotros y eso no significa más que la sana convivencia en un bloque que es diverso, donde nosotros hemos marcado nuestros puntos en materia de las propuestas, del debate político, para no circunscribirlo y por eso precisaba si era respecto a la situación de Juan Andrés, porque evidentemente que respecto de aquello no hay una situación de conflicto y en el resto de la agenda donde hemos tenido diferencias, tanto a nivel de debate nacional como en la agenda internacional o más bien la posición sobre materias internacionales, hemos sido absolutamente respetuosos de la potestad del Ejecutivo, es lo que hemos señalado en nuestras declaraciones y en eso no va a haber un ápice de conflicto ni de tensión. Ahora, lo que sí nosotros hemos inusual, Bárbara, es bien inusual y traté de encontrar algún otro ejemplo a lo largo de las últimas 3 décadas y no encontré ninguno en que el presidente, estando en gira, fije una postura como jefe de Estado, porque no es una opinión personal de Gabriel Boric, es la posición de un jefe de Estado, estando en viaje, y que un partido de su propio sector salga, digamos, a marcarle el punto y no estar de acuerdo, no en una, en 2 oportunidades en esta gira. Bueno, yo sí recordaría otras situaciones, incluso en el gobierno de la nueva mayoría de corta data, digamos, pero más allá de eso, yo insisto, eso es un ejercicio sano de la democracia. En democracia no todos vamos a pensar igual y nosotros tenemos posiciones que no necesariamente comparten todos y eso es absolutamente respetable, lo que no quiere decir que no las podamos defender como posiciones nuestras. ¿Eso significa que nosotros relativizamos la potestad del presidente de la República como jefe de Estado respecto de cómo lleva la política internacional? No. En Bárbara, ningún caso. Por eso también vuelvo a recalcar, nosotros somos un partido de gobierno, somos comprometidos con el Ejecutivo, pero como Partido Comunista también tenemos nuestras legítimas opiniones y nunca nos hemos inhibido de plantearlas. No es que hoy día alguien pueda decir, mira, el Partido Comunista tiene una oposición hoy día que es distinta a la posición que ha tenido. Si hay algo que nos ha permitido vivir, sobrevivir 112 años de historia, el 4 de junio del mes pasado cumplimos 112 años, es precisamente que hemos tenido coherencia y consistencia en nuestros planteamientos. Déjeme preguntarle a propósito de esa coherencia en su planteamiento lo siguiente. Ustedes formaron esta coalición de gobierno, ¿no? Una vez efectuadas las primarias, y donde se comprometen con un programa de gobierno que ha mutado por múltiples razones, entre las cuales no contar con un parlamento, pero al mismo tiempo también con un cambio de opinión que ha tenido el presidente en un montón de áreas, y probablemente cosas que el Partido Comunista quizás ni siquiera sospechó, y probablemente no solo el Partido Comunista, el Frente Amplio también, finalmente la ratificación del TPP-11, el que se termine haciendo un acuerdo con Soquimich, el que el presidente termine respaldando carabineros, manteniendo los militares en el sur, y así podría ponerle un montón de otros ejemplos también, que probablemente llevan a que muchos apunten a que el presidente ha dado un viraje hacia la socialdemocracia, que es menos de izquierda, digámoslo en simple. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Siente que el presidente hoy es más socialdemócrata que ayer? Mire, no lo he reflexionado en profundidad, porque creo que tenemos una agenda muy contingente que nos demanda estar con nuestra concentración al 100% en la agenda país. Que es una agenda distinta, sin embargo, a la del programa de gobierno original. Yo no diría que es una agenda distinta. Piense usted, a propósito del día de hoy, aumento del salario mínimo en 500.000 pesos era parte del compromiso y del programa de gobierno, con una salvedad. Estaba proyectada al final del mandato. A mitad del mandato se ha cumplido.
Respecto del royalty minero, se avanzó, programa de gobierno. Respecto de la reducción de la jornada laboral, 40 horas, se avanzó en el programa de gobierno. No, y hay un montón de cosas que el gobierno se ha sacado adelante, pero hay un montón de cosas estructurales que no van a avanzar. O sea, no vamos a tener un sistema nacional de salud, por ejemplo. Lo que se hizo fue rescatar a las ISAPRE, una cuestión que generó incomodidad en su partido también. Pero también nosotros escuchamos claramente a la ministra y esperamos que aquello se cumpla, que durante el segundo semestre de este año se iba a hablar sobre la reforma del sistema de salud. O sea, hay materias, estamos a mitad de gobierno, hay materias que todavía se tienen que seguir desarrollando. Por lo tanto, malamente uno podría poner, o sea, si vamos a poner en la balanza... Esa reforma que la ministra ha planteado es lo que ella llama la ley larga de ISAPRE. No habla de una eliminación del sistema de ISAPRE. No, porque es el fortalecimiento del sistema de salud público. De hecho, así lo ha planteado la ministra. Pero si uno mira en perspectiva, uno ve que el gobierno ha avanzado y ha cumplido con el programa. Entonces, que uno diga, sí, pero es que, por ejemplo... ha mantenido los estados de excepción. Sí, nosotros también le hemos hecho el punto respecto de esa materia. No es un tema donde no hayamos hecho y marcado una posición, pero también entendemos el ejercicio del Ejecutivo de tener que avanzar, de tener que hacer sostenible la agenda. Hemos visto lo que ha significado por más de ya 18 meses, si no me equivoco, desde ingresado el proyecto de ley del Ejecutivo, el debate sobre pensiones y toda la tensión que ha significado no poder avanzar. Entonces, uno dice, claro... pero la eliminación la eliminación de las AFP no está en ese debate hoy. Lo que está es una adecuación del modelo de la AFP, pero no la eliminación de la AFP. Con la creación de un ente público, claro, que es lo que se aprobó en el debate legislativo en su primer trámite. Pero la presidenta del Partido Socialista tiene un punto ahí. Dice, o sea, ¿se van a eliminar la AFP? No se van a eliminar con este proyecto de ley. Y eso cambia respecto de las ideas originales. Si mi pregunta tiene que ver con una cuestión más de fondo. Hay cosas que evidentemente, por razones totalmente justificables, porque es su convicción ideológica, que al partido le generen incomodidad. Que el presidente Gabriel Boric elogiara, en varias oportunidades, la figura del expresidente Sebastián Piñera, a quien antes, sin embargo, había prometido perseguir nacional e internacionalmente, generan incomodidad en el partido. Por eso le pregunto, como dijo el mismo presidente, que sentado en el sillón de O'Higgins ha aquilatado mejor el cargo, si siente que el presidente ha dado un giro hacia la socialdemocracia. Es que, insisto, yo no creo que ese sea el debate. No podría planteándolo como un debate, es una simple pregunta. Es que sí, pero es que no es una simple pregunta. Porque detrás de eso la premisa es, entonces ustedes, ¿por qué están en un gobierno donde hoy día ha habido un giro? No. Y yo creo que en realidad lo que a nosotros nos mantiene como parte del gobierno, con legítimas diferencias que las hemos planteado siempre, es que nosotros estamos comprometidos con el programa y vemos que el presidente, y en la última cuenta pública del presidente, fue muy enfático en señalar que el compromiso programático seguía en pie, y en materia de compromiso programático hay materias en las que hemos avanzado sustantivamente que para nuestro partido son muy relevantes. Nosotros somos un partido que tiene, digamos, su esencia, ¿no?, sus principios en la clase trabajadora, que el gobierno avance en materia del aumento del salario mínimo como avanzado, que no se cierra el debate sobre el salario vital, que hablemos sobre negociación ramal, que avancemos en el royalty, que hayamos avanzado en el royalty minero, que avancemos en la legislación de 40 horas, son temas trascendentales, no para nosotros como partido, porque, mira, bueno, nos quedamos tranquilos como partido, porque sentimos que es hablar de un tema que es muy importante, porque el debate sobre mayor equidad y justicia social pasa también darle mucho valor al trabajo y a los trabajadores. Y en eso nosotros sentimos que ha habido una línea de convicción por parte del Ejecutivo. ¿Hay otras materias donde tenemos diferencias? Sí, y las hemos expresado públicamente. Nadie se sorprende y tampoco a nadie le llama la atención. Digamos que nosotros tengamos posiciones distintas en materias donde las hemos tenido siempre, no solo hoy día en el ejercicio de ser gobierno con el presidente Gabriel Boric. Entonces, me parece que lo otro es legítimo. Pero concretamente, respecto de las necesidades de la gente, nosotros sentimos que se está avanzando. ¿Nos gustaría avanzar con más velocidad? Sin duda. Pero para eso sabemos que no depende solo de la voluntad del Ejecutivo ni de los partidos que somos parte del gobierno. Depende de una oposición que, por ejemplo, en materia de pensiones, no quiere avanzar por proteger el negocio de las AFP. Corran en círculo en la sala de dirección porque estamos pasados el tiempo ya completamos la media hora de conversación. Pero solamente lo voy a dejar planteado este tema para que lo conversemos en una siguiente invitación que ojalá sea, porque creo que es interesante también la mirada al Partido Comunista. Lo que está ocurriendo en el mundo con el avance de ciertos sectores de la nueva derecha, la ultraderecha, como se le ha denominado, lo que está ocurriendo en Europa, la posibilidad de que Donald Trump gane en Estados Unidos, lo que ha ocurrido también en nuestra Latinoamérica, y que dejó de ser la izquierda que le ha cedido terreno a la ultraderecha, o que ha hecho mejor la ultraderecha, que convence más al electorado. Dejo planteado ese tema que creo que, si no lo tenemos aquí, lo podemos tener en la radio infinita, pero es una buena manera de mirar también lo que está pasando, ¿no?, y cómo se van reacomodando las fuerzas políticas y los electores frente a esas fuerzas políticas también. Bárbara Figueroa, como siempre, un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Y a ustedes, como siempre, por acompañarnos en la entrevista Prime en Mega Noticias ahora. Hasta la próxima. La entrevista Prime.